Puerto Rico siempre ha sido una fábrica de ritmo, pero también una fábrica de hambre. Ahí la música no es lujo, es salida, identidad, escudo. En ese ambiente nace Benito Antonio Martínez Ocasio, y desde el inicio hay una contradicción que va a definir su historia. Por un lado, la isla le da el ADN cultural que lo va a hacer único. Por otro, la misma realidad le enseña que si quieres llegar lejos, nadie te va a regalar el camino. Tienes que inventarlo. Antes de convertirse en Bad Bunny, Benito no era un personaje. Era un chamaco con audífonos, con gustos que no encajaban del todo y una voz que no buscaba sonar bonita. Su timbre era grave, a veces áspero, a veces casi indiferente. Pero tenía algo más raro, una actitud. Como si cantara desde un lugar donde no estás pidiendo permiso, solo estás contando lo que ves. En la industria latina, durante años, el reggaetón tuvo reglas no escritas. Sonido específico, imagen específica, masculinidad específica. Y si te salías de ahí, te castigaban con burla o con invisibilidad. Benito se sale desde el principio, aunque todavía no sea famoso. Por eso su historia importa, porque su rareza no aparece después como estrategia, aparece antes como naturaleza. Y aquí entra el primer elemento clave del documental, el Internet como puerta trasera. La radio y la televisión eran filtros, pero el mundo digital era un túnel donde no necesitabas aprobación, solo consistencia. Canción tras canción, Benito empieza a soltar música como quien lanza señales. No está esperando una disquera, está construyendo un rastro. Todavía no hay estadios, todavía no hay alfombras rojas. Hay algo más cercano a la vida real. Trabajo, rutina, cansancio. Un joven que vive en la normalidad mientras su música empieza a circular por espacios que la industria tradicional no controla. Y eso es importante, porque su origen no es me firmaron y me hicieron. Su origen es yo ya estaba pasando y el sistema tuvo que alcanzarme. En este punto, Bad Bunny no es una marca global. Es una anomalía local que empieza a crecer. Y cuando una anomalía crece, el sistema intenta domesticarla. Esa va a ser la siguiente batalla. Mantener lo propio sin dejar de subir. Porque el ascenso que viene no será gradual. Será un golpe. Un salto abrupto de la vida cotidiana a la lupa del mundo. Y cuando eso pasa, la pregunta se vuelve brutal. ¿Quién eres cuando todos te miran? El primer gran empujón no llega cuando decides ser famoso. Llega cuando la escena lo reconoce como útil. En el urbano, muchas carreras empiezan así. No con glamour, sino con necesidad. Alguien escucha tu voz y entiende que puede encajar en una canción, en un coro, en un ritmo que ya está creciendo. Y ahí es cuando el talento deja de ser promesa y se vuelve herramienta. Bad Bunny se convierte en eso, una pieza que el movimiento quiere usar, porque suena distinto y, aún así, funciona. En Puerto Rico, el reggaetón y el trap estaban cambiando de piel. Había más oscuridad, más calle, más mood nocturno. No todo era fiesta. La gente quería algo crudo. Y en ese terreno, la voz de Benito cae como un golpe, grave, directa, con esa sensación de no estoy actuando. De pronto, el chamaco que subía música sin permiso empieza a aparecer donde importa, en colaboraciones, en temas que circulan rápido, en la conversación interna del género. Aquí la historia acelera, porque en cuanto el mercado huele algo diferente que puede venderse, la maquinaria se enciende. Managers, productores, promotores, gente que te ofrece ayuda con condiciones. Y el reto se vuelve más serio, distinguir entre impulso real y control disfrazado. La industria no siempre te quiere libre, te quiere productivo. Bad Bunny empieza a moverse como alguien que entiende el juego aunque todavía no tenga el poder total. Colabora, se expone, entra a espacios grandes, pero no se disuelve. No cambia su voz para encajar perfecto, no suaviza todo para ser apto. Trae su identidad completa, con sus manías, sus referencias, su forma de hablar. Eso es lo que lo vuelve peligroso. No está intentando ser el siguiente en la fila. Está intentando ser una nueva fila. Y entonces llega el cambio de escala, cuando su música deja de ser solo del nicho y empieza a cruzarse con el mainstream. Ahí nace el fenómeno. Porque cuando el público grande te escucha, ya no eres solo un artista urbano, te conviertes en tema de conversación cultural. Te aman o te odian, pero ya no te ignoran. Pero en esta etapa también aparece el primer enemigo real, la caricatura.
Cuando un artista se vuelve popular rápido, la gente lo reduce. Es moda, no canta, solo es trap, solo es reggaetón. Y esa reducción es peligrosa porque puede asfixiarte. O intentas demostrar que eres serio y pierdes tu esencia, o te aferras a lo tuyo y te arriesgas a que te encasillen. Bad Bunny elige el camino incómodo, aferrarse, pero crecer. Lo que viene después ya no es solo música, es imagen, estética, postura. Empieza a jugar con símbolos que el urbano tradicional no tocaba. Uñas pintadas, ropa que rompe códigos, humor extraño, declaraciones que incomodan. Y cada gesto funciona como filtro. Quien entiende, se queda. Quien no entiende, se enoja. Eso construye una base durísima. Fans que no solo consumen canciones, consumen una identidad. En ese punto, el ascenso deja de depender de un tema. Empieza a depender de una energía. Y cuando un artista se vuelve energía, el mercado internacional se abre. Porque el mundo no importa solo letras, importa actitud, concepto, presencia. La pregunta entonces ya no es ¿va a pegar? La pregunta es ¿hasta dónde llega? Y el siguiente paso es el que separa a las estrellas de los fenómenos, el primer proyecto donde deja claro que no vino a participar, vino a dominar. El salto a superestrella ocurre cuando un artista deja de vivir en el carril del género y se convierte en centro de la conversación. No importa si te gusta o no, si estás de acuerdo o no. El punto es que ya no puedes hablar del presente sin mencionarlo. Ahí entra Bad Bunny. La diferencia entre pegar y dominar es control. El artista que pega corre detrás de la tendencia. El que domina la crea, o al menos la empuja. Y Benito empieza a empujarla con una mezcla rara. Productividad brutal y una intuición cultural muy fina. Saca música como si estuviera compitiendo contra el silencio, pero no lo hace al azar. Lo hace ocupando espacios distintos. El club, el carro, el desamor, el chiste, la oscuridad, la arrogancia, la tristeza. No es un solo mood, es un mapa. Y entonces pasa lo inevitable. Ya no solo colabora para sumar, colabora para mandar. En el urbano, una colaboración puede ser invitación o puede ser coronación. Cuando Bad Bunny entra a un tema, lo vuelve evento. Y eso cambia las jerarquías, porque el público empieza a asociar su voz con algo seguro. Si está él, va a pegar. Ese tipo de percepción es poder. Pero el poder trae un riesgo, la repetición. El mercado, cuando encuentra una fórmula que funciona, quiere exprimirla. Y aquí es donde Bad Bunny se separa de muchos. En lugar de convertirse en producto estable, decide convertirse en artista impredecible, y la imprevisibilidad es peligrosa, porque puedes perder público, pero también es la única forma de crecer sin volverte caricatura. Bad Bunny empieza a jugar con su estética como declaración política, aunque no siempre lo diga así. Porque cuando rompes códigos de masculinidad en un género que los defiende con uñas y dientes, estás haciendo algo más que moda. Estás tocando identidad colectiva. Por eso genera reacciones extremas. Y por eso su figura se vuelve más grande que su música. Se vuelve símbolo. En este punto, su historia se vuelve también un choque de épocas. El viejo sistema musical quería artistas manejables, entrevistas perfectas, comportamiento de estrella tradicional, respuestas correctas. Benito aparece como lo opuesto, irreverente, contradictorio, directo, con una actitud de «no me interesa caerle bien a todos». Y eso se siente más real para una generación que ya no cree en la perfección. La consecuencia es brutal. La fama se multiplica. Y cuando la fama se multiplica, el mundo empieza a exigir que el artista represente algo. Puerto Rico, lo latino, la calle, la juventud, el feminismo, la rebeldía, todo. Y ahí es donde muchos se quiebran, porque nadie puede cargar con tantas etiquetas sin romperse por dentro. Pero Bad Bunny hace otra jugada. En lugar de intentar ser ejemplo limpio, se mantiene humano, a veces acertando, a veces fallando, pero siempre siendo él. Eso, en una era de imagen pulida, se siente como una ventaja competitiva. Y llega el punto donde el fenómeno se vuelve global. No solo por números, sino porque su música deja de necesitar traducción. En Europa, en Estados Unidos, en lugares donde antes el español era barrera, ahora el español es energía. Y Benito se convierte en prueba viviente de algo que antes era discutible, que el mercado global ya no tiene un solo centro, que el centro puede moverse, que el pop mundial puede sonar latino sin pedir permiso.
El siguiente capítulo es el más importante, porque es donde Bad Bunny deja claro que no quiere ser el artista del momento. Quiere ser el artista de una era, y para eso necesita algo más grande que singles. Necesita un manifiesto, un álbum que sea identidad, territorio y narrativa. Un artista se convierte en figura de época cuando su música deja de sonar como catálogo y empieza a sonar como territorio. No es solo tengo hits, es tengo un mundo. Y Bad Bunny construye ese mundo con una estrategia que parece simple, pero no lo es. No separa su vida de su arte, lo convierte en materia prima. En esta etapa, su música empieza a funcionar como postal generacional. No se trata únicamente de reggaetón o trap, se trata de mood, de lo que se vive en la calle, en la fiesta, en el cuarto, en la mente. Y por eso conecta tanto. Porque mientras otros artistas cantan desde un personaje, Benito canta desde una sensación, la euforia y el vacío, la arrogancia y la tristeza, el deseo y la soledad. Ese contraste hace que su música se sienta honesta, aunque sea excesiva. El fenómeno ya no es discutible, lo que se discute ahora es el significado. ¿Qué representa Bad Bunny? Para algunos, libertad estética, para otros, provocación. Para otros, la prueba de que el español ya no es barrera. Para Puerto Rico, un espejo raro. Orgullo y presión al mismo tiempo, porque cuando un artista se vuelve tan grande, también se vuelve símbolo nacional, lo quiera o no. Aquí entra el elemento más documental, el choque entre autenticidad y sistema. La industria te recompensa por producir y te castiga por detenerte, pero también te exige evolución. Y evolucionar no siempre significa cambiar de género. A veces significa cambiar de postura. Bad Bunny empieza a usar su plataforma de formas que antes, en el urbano, se consideraban riesgosas. No porque esté buscando ser activista perfecto, sino porque entiende que el silencio también comunica. Y en su caso, el silencio sería una traición a la identidad que vende, la del tipo que dice lo que piensa. A la vez, su estética se vuelve más agresiva, más conceptual. No es solo outfits raros, es una narrativa visual. Masculinidad elástica, ironía, cultura pop, referencias de barrio y de alta moda en la misma frase. Eso lo hace incómodo para algunos y fascinante para otros. Y la incomodidad en el entretenimiento es poder, obliga a mirar. Pero aquí también llega la primera gran tensión interna. Cuando eres fenómeno, el mundo empieza a exigirte consistencia. Y tú eres un ser humano. Los fans quieren que seas el mismo para siempre. La prensa quiere que te equivoques. La industria quiere que te calles. Y tú, en medio, solo estás tratando de existir. Bad Bunny empieza a sentir el peso de ser representación. Y ese peso se nota en el tono. A ratos más duro, a ratos más introspectivo. La fiesta sigue, sí, pero se siente un subtexto. Como si el artista estuviera diciendo, no me confundan, yo también me canso. Y ese subtexto es lo que prepara el siguiente salto, el momento en que deja de ser solo el sonido del presente y se vuelve un fenómeno total. Música, moda, cultura, espectáculo. Ahí entra la era donde Bad Bunny ya no es solo cantante, se vuelve evento multisectorial. Aparece donde antes el reggaetón no entraba sin permiso. Y lo hace con una mezcla de seguridad y burla, como diciendo, igual iba a llegar, mejor acostúmbrense. Pero para que el documental sea completo, falta la pregunta más seria. ¿Qué le pasa a un artista cuando ya lo logró todo? Cuando ya rompió el techo, cuando ya tiene números, premios, portadas, ¿qué te queda por hacer sin repetirte? El pico global no es un lugar cómodo. Desde afuera se ve como triunfo permanente. Números, sold-outs, titulares, colaboraciones, récords, pero desde adentro se siente como una máquina que ya no se apaga. Y cuando Bad Bunny llega a ese punto, empieza el dilema real. ¿Cómo sigues siendo tú cuando ya eres industria? En esta etapa, su presencia se vuelve total, no solo por la música, por todo lo que arrastra con ella. Moda, conversación social, identidad latina, orgullo boricua, debates sobre masculinidad, sobre clase, sobre lo que debería ser un artista. Benito se vuelve un espejo donde demasiada gente quiere verse reflejada. Y un espejo así nunca está en paz, porque cada quien quiere que le devuelvas su versión favorita. La música, mientras tanto, se vuelve omnipresente. Ya no la escuchas porque te gusta, la escuchas porque está en todas partes.
Y eso tiene una consecuencia. El artista deja de ser persona y se convierte en ruido ambiental para algunos. Ahí nace una reacción típica del éxito masivo: el backlash. La gente que antes te aplaudía ahora se cansa. Te llaman sobrevalorado. Dicen que ya hartas, que siempre lo mismo. Y ese juicio en realidad no siempre es musical, es psicológico. Cuando alguien domina demasiado, el público necesita bajarlo para sentir equilibrio. Bad Bunny enfrenta ese backlash con una mezcla de indiferencia y estrategia. No se disculpa por existir, pero tampoco se queda quieto. Cambia el tono, cambia el enfoque, juega con expectativas. Y aquí se ve algo importante. Su carrera está diseñada para moverse, para no quedarse en un solo molde. Eso lo protege del desgaste hasta cierto punto, porque el desgaste no solo viene del público, viene del cuerpo, de la mente, de vivir en vuelos, entrevistas, escenarios, cámaras, de no poder salir sin que alguien te grabe, de no poder tener un día malo sin que se vuelva titular. Y lo más duro, de sentir que si bajas el ritmo, el mundo te olvida. Esa ansiedad es el veneno de la fama moderna. En esta etapa, también se vuelve evidente su ambición artística. Ya no está jugando a ser la estrella del momento. Está jugando a ser el dueño de una era. Y para eso, un artista tiene que hacer algo que asusta, tomar riesgos cuando no necesita tomarlos. La lógica normal sería repetir fórmula y cobrar, pero Bad Bunny insiste en moverse hacia proyectos con concepto, con narrativa, con identidad cultural marcada. No por romanticismo, porque entiende que el legado no se construye con comodidad. Aquí el documental puede apretar un punto clave. El poder de Bad Bunny no es solo musical, es simbólico. Para mucha gente, es prueba de que lo latino ya no necesita pedirle permiso a Estados Unidos para ser global. Y eso, en términos culturales, es enorme. Pero en términos humanos, puede ser una carga brutal, porque nadie te preguntó si querías ser bandera, solo te convertiste en ella. Y entonces empieza a notarse la necesidad de balance, de desaparecer un poco, de cambiar de ritmo, de dosificar, porque ningún artista puede estar en la cima a máxima velocidad sin romper algo. Relaciones, salud, creatividad. La industria vende éxito, pero no te enseña a vivir con él. La pregunta que viene es inevitable. ¿Cómo se mantiene un fenómeno sin convertirse en copia de sí mismo? ¿Cómo sostienes autenticidad cuando todo lo que haces se convierte en producto? Ahí entra el siguiente capítulo, el momento donde Bad Bunny empieza a redefinir qué significa crecer después de dominar. Ya no se trata de subir, se trata de elegir. La madurez en un artista no se mide por sonar más fino, se mide por las decisiones que toma cuando ya no tiene nada que probar. Y el punto más interesante de Bad Bunny llega justo ahí, cuando su grandeza ya es un hecho, pero su identidad todavía está en disputa, porque el mundo sigue preguntando lo mismo, aunque cambien las canciones. ¿Quién es de verdad Benito Martínez cuando se apaga el show? En esta etapa, el centro del documental no es el ascenso, es el peso, porque el fenómeno global ya no se discute, se administra. Y administrar fama es un trabajo que nadie te enseña. Es aprender a decir no, a poner límites, a entender que el público no distingue entre el artista y la persona. Te exige como si fueras una marca 24/7. Bad Bunny empieza a moverse con más cálculo, no para volverse frío, sino para no ser devorado. Aparecer menos puede ser estrategia. Hablar menos puede ser salud. Elegir proyectos fuera de la música puede ser escape o expansión. Y en su caso, se siente como ambas. Una forma de respirar y una forma de demostrar que su influencia no depende de un solo carril. Aquí también cambia el enfoque creativo. Ya no está intentando romper la puerta, está intentando que la puerta que rompió no se cierre detrás de él. Eso suena simple, pero es el trabajo más difícil para cualquier artista que domina una época. Sostener relevancia sin caer en repetición, porque el mercado te empuja a repetir, pero el arte te exige moverte, y moverte implica riesgo. Y es en ese choque donde aparece la pregunta más profunda de su historia. ¿Qué haces con el poder? Porque el poder cultural de Bad Bunny ya no es solo entretenimiento. Sus decisiones estéticas y sus posturas generan conversación social. Y eso obliga a la gente a leerlo, a interpretarlo, a exigirle coherencia. El problema es que la coherencia absoluta no existe. Un ser humano cambia, se contradice, se equivoca.
Solo los personajes son perfectamente consistentes. Entonces, su batalla se vuelve interna: proteger la humanidad en medio del mito. Y eso se nota cuando decide no explicar todo, cuando deja que el público se incomode, cuando no intenta gustarle a todos. Eso, en una era de complacer, es radical. Pero también aparece el otro lado: la presión de representar a Puerto Rico en una época donde el turismo, la gentrificación y la desigualdad generan tensiones reales. Cuando eres tan famoso, tu isla no solo es tu origen, es tu responsabilidad simbólica. Y lo simbólico, aunque no sea justo, pesa. El artista se convierte en punto de discusión incluso cuando solo quiere hacer música. En esta etapa, el legado empieza a tomar forma clara, porque ya no hablamos de cuántos hits, hablamos de lo que cambió. Y lo que Bad Bunny cambió fue enorme. Ayudó a mover el centro de la música popular hacia el español, hacia el Caribe, hacia una estética que no pedía permiso. Demostró que la autenticidad puede ser rentable. Y eso es una lección que la industria no quería admitir. Pero ningún legado está completo sin un final de acto. Un momento donde el mito se entiende con perspectiva, donde se resume qué fue realmente: estrella, movimiento, símbolo, producto, artista. La respuesta, como siempre, es incómoda. Es todo al mismo tiempo. Y eso nos lleva al tramo final del documental: el veredicto. ¿Qué significa Bad Bunny en el mapa cultural? ¿Y qué costo tuvo esa victoria? La consagración histórica no ocurre cuando llenas estadios. Ocurre cuando el mundo empieza a tratar tu presencia como algo normal, como parte del paisaje cultural. Ahí es cuando entiendes que ya no eres una tendencia, eres un punto de referencia. Bad Bunny llega a ese punto cuando el pop global deja de preguntarse si el español puede dominar y empieza a asumir que sí. Y esa normalización, paradójicamente, es su victoria más grande, porque durante décadas lo latino fue invitado al mainstream. Entraba con permiso, con traducción, con filtros. Benito aparece y cambia la dinámica. No pide traducción, no se adapta por completo. Hace que el mercado se adapte a él. Ese cambio de poder es lo que lo vuelve figura de época. Ya no es solo un cantante exitoso, es parte del movimiento que reacomodó el negocio. El impacto se ve en varias capas. La primera es musical. El ritmo del Caribe y el urbano en español se vuelven idioma común para públicos que antes ni lo consumían. La segunda es estética. Se amplía el rango de lo aceptable para un artista masculino dentro del género. La tercera es industrial. Las disqueras invierten más fuerte, las plataformas priorizan, los festivales reestructuran carteles. Y la cuarta, la más pesada, cultural. Bad Bunny se vuelve símbolo de una generación que no quiere pedir disculpas por existir como es. Pero esa consagración trae una sombra inevitable. Cuando ya cambiaste el juego te exige que lo sigas alimentando. Y ahí aparece el cansancio histórico. El artista que dominó una época carga una presión distinta. Cada nuevo lanzamiento se evalúa no por sí mismo, sino comparado contra el mito. Si es igual, lo critican por repetirse. Si es distinto, lo critican por traicionar. Es una jaula sofisticada, la jaula del legado. En esta etapa, el documental tiene que ser honesto. Bad Bunny no es un santo, no es perfecto. Y justo por eso importa, porque su historia no es la de alguien puro que triunfó, es la de alguien real que navegó contradicciones. El deseo de privacidad y la necesidad de exposición, la rebeldía y el negocio, el orgullo de su isla y el peso de representarla, la libertad estética y la mirada constante del juicio. Lo que sostiene su lugar es que nunca vendió perfección, vendió presencia, una presencia que a veces incomoda y a veces abraza, pero casi siempre se siente auténtica. Eso es lo que el público, incluso el que lo critica, no puede negar. Hay algo ahí que no parece fabricado. Y entonces el legado se vuelve más nítido. Bad Bunny demostró que se puede construir un imperio cultural sin hablar como celebridad tradicional, sin sonar como radio de siempre, sin vestirte como deberías, sin traducirte para que te acepten. Ese mensaje es potente porque libera a otros, productores, artistas nuevos, incluso fans que se reconocen en la idea de que lo distinto no solo es válido, también puede dominar. Pero todavía falta la última lectura, el veredicto final. ¿Qué queda de Benito cuando apagas el personaje? ¿Qué representa su historia para fama y fortuna? ¿Y cuál es la conclusión que cierra el documental con golpe emocional?
La cima, el precio y la idea de que el éxito verdadero no es solo llegar, sino sostenerse sin perder el centro. Al final, la historia de Bad Bunny no se trata solo de música, se trata de poder, de cómo se crea, cómo se sostiene y cómo te puede devorar si no aprendes a ponerle límites. Porque Benito llegó a un lugar donde casi nadie llega, el punto donde tu nombre ya no es solo nombre, es señal, una señal de época. Su recorrido tiene una lógica clara. No fue el artista más perfecto, fue el más inevitable. El que entendió antes que otros que el Internet no era promoción, era territorio, que la identidad no era accesorio, era el producto real, y que el mercado global ya no funciona con una sola capital cultural. Benito no le pidió al mundo un espacio, lo ocupó y lo obligó a reorganizarse. Pero lo más fuerte es lo humano, porque ningún documental de fama y fortuna estaría completo sin hablar del costo. El costo de ser visto todo el tiempo, de no poder ser anónimo ni siquiera cuando quieres estar en silencio, de sentir que tu valor está ligado a producir, a lanzar, a aparecer, de cargar con expectativas que ya no son musicales, sino sociales. Cuando la gente te convierte en símbolo, deja de preguntarte si estás bien. Y ahí está el verdadero conflicto. La lucha por conservar una vida real dentro de una vida pública monstruosa. El artista que empezó subiendo canciones casi como diario, termina viviendo en una vitrina mundial donde todo se interpreta. Y aún así, Bad Bunny logró algo raro, que, a pesar del tamaño, todavía se sienta cercano para su público. No por ser humilde de manera artificial, sino por sostener esa sensación de que sigue siendo él, aunque esté rodeado de un imperio. El veredicto, entonces, es este. Bad Bunny no solo tuvo una carrera exitosa, Bad Bunny ayudó a mover el centro del pop mundial. Y lo hizo en español, desde el Caribe, con una estética que no pedía permiso. Ese tipo de logro no se explica solo por talento, se explica por visión, por timing, por estrategia y por una terquedad creativa que no se dejó domesticar. Eso lo vuelve intocable, ¿no? Lo vuelve histórico. Y lo histórico siempre es complejo. Hay luces y sombras, aciertos y contradicciones. Pero en esa complejidad se mide la época, un artista que no cabe completo en una sola etiqueta. Bad Bunny fue el niño boricua que entendió que el futuro no se esperaba, se subía. Fue el fenómeno que convirtió el mood en lenguaje global. Y fue el símbolo que obligó al mercado a aceptar lo que antes negaba. Que lo latino no es invitado, es protagonista. Y si hay una última lección que deja su historia, es esta. La autenticidad no es ser natural. La autenticidad a ese nivel es una decisión diaria, una disciplina, un riesgo. Porque cuando todos esperan que te conviertas en producto, seguir siendo tú es la forma más cara de libertad. La historia de Bad Bunny demuestra que la fama puede convertirte en mito. Y aún así, la batalla real sigue siendo conservarte humano. Si este documental te dejó algo, suscríbete y activa la campanita. La próxima leyenda que vamos a desentrañar también cambió las reglas, pero pagó un precio distinto.